Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo, donde esta vez tengo el placer de poder compartir micrófono y cámara con Cintia Rodríguez, quien es una apasionada colega que comparte contenido financiero a través de sus redes sociales en Finanzas sin Filtro, y como ella se autodefine una embajadora de la tranquilidad financiera. Así que, bienvenidos. Entender para invertir. Hola Cintia, ¿cómo estás? Hola Edgar, excelente, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, también contento de tenerte. Justo. Cintia, eh, ¿hoy eres lo que te imaginabas que ibas a ser cuando eras niña? No, ni al caso. Jamás. Yo quería ser veterinaria. Ok, ok. Oye, te platico que cuando yo empecé a trabajar en el mercado de valores hace 20 años, Sí. el primer gerente que yo tuve en casa de bolsa Finamex, era una persona que te vendía lo que fuera, te vendía el aire que respirabas. Él tenía la virtud de poder ponerse en los zapatos de la demás gente, y en consecuencia, pues era un fantástico asesor, un fantástico vendedor. Y él estudió ingeniería en agronomía. Sí, desde entonces a mí que me quedó muy claro que la vocación por el mercado de valores, que la vocación por el tema financiero puede ser algo que vayamos descubriendo en nuestra curva de aprendizaje a lo largo de nuestra vida. ¿A ti en dónde te llegó? 100% de acuerdo contigo. Fíjate que algo de lo que yo siempre, tenía siempre mis dudas, sobre todo en la parte de la prepa o cuando estaba cruzando a la universidad, porque yo estudié administración de empresas, era cuál es mi pasión. Porque todo el mundo decía, tienes que tener una pasión, a ver, estudia lo que te apasiona. Y yo, güey, todavía no me apasiona nada. Yo lo que quiero es salir con mis amigos y enfocarme en otras cosas, pero no sé qué me apasiona. Entonces, esa era una pregunta que me rondaba mucho la cabeza y nunca me imaginé que fuera a terminar en el sector financiero, para nada. O sea, yo pensé que no tenía ni la inquietud por ese sector, ni las aptitudes para ese tipo de sector. Fíjate, o sea, en ese punto de, imagínate cuando yo tenía veintitantos años. Cuando entré a trabajar por primera vez, empecé a trabajar en una promotoría donde mucha de mi familia estaba, ¿sí? Nadie se dedicaba al sector de los seguros como agente, pero trabajaban en promotoría, entonces yo me metí a trabajar también ahí y las que se viene a mí todo el sector y empecé a aprender un montón de cosas, conocí un montón de agentes y ahí fue donde yo pensé, oye, todo esto está muy interesante porque son temas relacionados con la educación financiera, que yo tenía muy poca educación financiera para ese momento, y ahí hablando con otros agentes, investigando un poquito del sector, me di cuenta que era un tema donde había todavía mucho que aprender, mucho que aportar a la sociedad y por eso me empezó a gustar ese tema. Es un tema vocacional, te vas dando cuenta, en efecto, no tenemos muy claro, yo tampoco lo tenía, aunque yo desde la preparatoria descubro que sí me gusta esto. Te puedo compartir que concluyendo la universidad, yo ya trabajando adentro de una casa de bolsa, decía, las ventas no son lo mío. No soy precisamente la persona con más don de gente que vayas a conocer en tu vida. De hecho, yo te podría compartir que hay un Edgar Arenas antes y después de que yo empiezo a compartir contenido. Yo quería dedicarme a escribir, a tener algún libro, me veía trabajando en algún periódico, y me doy cuenta que el proceso de inmersión digital, que además ayudó muchísimo durante la pandemia a quienes generan algún tipo de contenido financiero, fue impresionante, ¿no? La forma en la que de momento muchísimas personas dedicadas al medio, pues tuvimos la capacidad de llegar a más personas, que además en ese momento era muy importante que les pudiéramos transmitir
tranquilidad financiera y qué hacer después de que concluyera la pandemia. O sea, ahí yo creo que hay un antes y un después. La vocación se va descubriendo. Y ahorita abordando el tema de la pandemia, ¿tú qué descubriste durante esta época tan complicada en materia profesional? Mira, ahorita que tú comentas de que eras una persona antes y una persona después, pues yo igual, ¿sí? Yo exactamente igual que tú, y ahí yo creo que vamos a compartir ciertos pensamientos, pero básicamente yo también era una persona antes de entrar al sector de seguros y sobre todo era una persona, era un agente de seguros antes de pandemia y otra después de pandemia. Porque así como tú, yo entré al sector porque yo la verdad es que me apasionó el tema de las finanzas personales, de la educación financiera, de la prevención, y yo lo quería transmitir con los demás. Pero de que yo tuviera las cualidades para poder socializar como lo hace un agente de seguros, y porque es un área de venta, vender, ¿sí? O sea, hablar con gente uno a uno y que yo tuviera como toda esta habilidad social, pues no la tenía. Ahorita puedo decir que ya he mejorado un poco, pero fue con práctica y todo y fue post pandemia. Entonces, en la parte laboral, ¿cómo me cambió la pandemia? 100%. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy diferente antes en mi método de prospección, porque casi no podía prospectar. Yo no soy de las que, ay, amigas, miren, yo trabajo en esto y a ver, denme una cita y les voy a platicar. No, hombre, me daba una vergüenza total, ¿sí? Entonces yo batallaba mucho para eso y en la parte de la venta también, cerrar una póliza, uf, no, me tardaba un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez me faltaba confianza en mí misma, porque yo pensaba y decía, yo no sé vender, yo no soy vendedora, a mí me gusta el tema, pero yo no sé vender pólizas. Entonces, yo era antes de pandemia un tipo de agente, le faltaba mucha confianza en sí misma. Después de pandemia, ¿qué fue lo que pasó? O en la pandemia, pues yo empecé a transicionar, o sea, yo empecé a cambiar, empecé a evolucionar, porque pues para empezar, ya no podía haber socialización uno a uno, ya no nos podíamos ver, entonces yo de que, híjole, qué triste, pero pues bueno, es mi excusa perfecta porque yo no tenía ni a quién ver. Y dije, bueno, ok, ¿cómo puedo aprovechar este momento en donde la gente no puede salir y no puedes tener citas presenciales, que yo me ponía muy nerviosa? Pues entonces tengo que ver de qué manera llego a las personas de otra manera y por otros canales. Y ahí fue donde empecé con el podcast de Finanzas sin filtro. Fue lo primeritito que yo quise lanzar. Dije, a ver, si yo no quiero incomodar a nadie, si yo no quiero sentir que las personas están presionadas por darme una cita, pero a lo mejor sí les interesa el tema, pero no me quieren decir porque van a pensar que los voy a presionar para vender algo, yo tengo que llegar a ellos de una manera muy sutil, con una herramienta que pueda dar yo mucha información y que las personas la escuchen cuando quieran, cuando ellos se sientan cómodos. Y si alguien está ya interesado en más a profundidad, que me busque. Y yo ya sentirme con la tranquilidad de que yo no lo busque, sino que él vino a mí y él me buscó y ahora sí yo con más confianza puedo darle información. Esta estrategia fue lo primero que empezó como a cambiar 100% toda mi metodología de prospección y de venta, Edgar, en la pandemia. ¿Qué papel juega la suerte en nuestra vida profesional? Yo creo que la suerte, como dicen, es que haya una oportunidad de hacer algo diferente y que lo tomes. Porque mucha gente podría pensar, no, pues de pura suerte cayó la pandemia, si no, esta estaría toradota. O a lo mejor no. O a lo mejor simplemente hubo una oportunidad que para muchos no supieron aprovechar, ¿sí? Y no pudieron evolucionar y no pudieron transicionar en ese proceso de que todo iba a cambiar. Yo lo único que dije fue, ok, si ya no nos podemos ver uno a uno, entonces hagámoslo de manera diferente. Y eso que yo hacía, que era, a ver, voy a hablar en redes sociales de estos temas, que voy a grabar videos que a lo mejor me salen más fácil que estar enfrente de una persona tratando de vender algo, mejor voy a educarlos de esta manera o con el podcast. Eso antes era de que estás loca. Así no se vende, así no se hace, en este sector así no se trabaja. ¿Ok? Entonces, yo lo único que aprendí con la pandemia es que no hay una manera correcta de hacer las cosas. Es la manera en la que le funciona a una persona mejor que a otra, porque a lo mejor yo tengo diferentes aptitudes que otros agentes, ¿sí? Y todo eso me lo enseñó la pandemia. Entonces, para mí no fue como tal suerte, fue más bien como la oportunidad que se presentó
que yo la quise tomar, que aproveché para evolucionar, hacer algo que nunca jamás había hecho, porque muchas personas podrán pensar de que, pues qué padre que se le da natural grabar. Yo tuve que aprender a usar un micrófono, a bajar un host para tener una plataforma, para tener un podcast y que al principio nadie me escuchaba y empezarlo a promocionar y que empezó a crecer poco a poco y luego salir en redes sociales. Yo tampoco sabía grabar videos, me equivocaba un montón y tenía que hacerlos 1000 veces y todo eso fue aprendizaje, pero un aprendizaje que la verdad en el trayecto yo disfrutaba ver la evolución de mi contenido y mi crecimiento también. Sí, sí, me parece que es muy importante que a veces dejamos de lado. El crecimiento no necesariamente tiene que ser la finalidad para lo que actuamos. El crecimiento es formativo. Y esto tiene que ver también mucho con las inversiones. Generalmente quien tiene un objetivo, que puede ser el ahorro, la inversión para tu jubilación, para adquirir algún bien raíz, para la educación de los chicos, tiene eso siempre en mente, pero a lo largo de ese trayecto hay una curva que suele ser a mayor plazo, puede ser pues tener más imponderables en el camino, la que te va enseñando. El aprender a gestionar patrimonialmente tu dinero conlleva aciertos y conlleva errores. ¿Cuál fue tu primer error, Cintia, al gestionar dinero? Yo creo que el primer error era que no quería llevar un presupuesto. O sea, ese fue mi primer error. Yo no era una persona, que se endeudaba, la verdad, o sea, siempre fue como en esa parte que yo quería todo con mi tarjeta de débito, no quería tener crédito porque no pensaba que era capaz de administrar una deuda. Ahora sé que puedo, ¿verdad? Y que simplemente es cuestión de organización. Pero el primer error que yo cometí, porque yo, pues, me casé joven, tuve hijos joven, ahorita tengo 2 hijos que, pues, ya están grandecitos. Entonces, el primer error fue ese, que yo dije: "No, toda mi vida sigue igual, mi ingreso sigue igual". ¿Cuál, mamacita? Las prioridades cambian completamente cuando te vuelves mamá, y ya cuando tienes una pareja, el administrar las finanzas de ambas personas en proyectos en común y en prioridades en común, cambia todo el presupuesto familiar. Y yo no estaba lista para hacer un presupuesto porque ni siquiera sabía cómo. ¿Sí? Porque yo justo cuando me casé empezaba a trabajar en este negocio. Entonces, yo aprendí muchas, muchas cosas en el tema de finanzas por experiencia propia y también porque iba aprendiendo en el sector y me iba capacitando y me iba educando para ser mejor asesor en la parte de seguros. Entonces, los errores que yo cometí fueron esos de entrada, que yo pensé que mi vida financiera no iba a cambiar con la llegada de un bebé, con la entrada de un matrimonio y que yo no quería presupuestar, ¿no? Yo no quería hacer un presupuesto, no quería anotar los gastos y ver en qué se gastaba y ver cómo le íbamos a hacer y gestionar esa parte, que es lo más importante. Que obviamente después, cuando me empecé a dar cuenta de que estábamos atorados con el tema del ingreso y que no nos alcanzaba para cosas importantes en la familia, dije, pues hay que hacer algo, ¿verdad? Obviamente Cintia se echó unos libritos y dije, bueno, si lo primero y lo que me dicen todos los expertos en finanzas personales es que tengo que hacer un presupuesto, pues empezando por ahí. Y fue lo primeritito que hice. Por unos 6, 7 meses me aventaba yo todos mis presupuestos en Excel y luego los imprimía, los platicaba con mi esposo y ahí empezamos a hacer ajustes para organizar mejor todo el tema de las finanzas en familia. Oye, la pareja prematrimonio suele hablar de un montón de temas, pero el tema del dinero suele ser algo muy poco abordado. Vamos a pláticas prenupciales y hablamos de la boda y seguramente de a dónde va a ser la luna de miel, pero la visión de gestión patrimonial previa de la boda, antes de la boda, la verdad es muy poco abordada. Ya luego, como a ti, también como a mí me pasó, pues ya casado, pues te tienes que enfrentar, pero ya arriba del ring, a los trancazos. Es algo Sí, que ya se empieza a aprender cometiendo muchos errores. sí. Sí, aprende uno a la mala, y yo creo que cada vez más, o sea, hay información acerca de finanzas personales que se tomen en cuenta en las pláticas prematrimoniales, ya no tanto. Cuando yo me casé y tomé las pláticas prematrimoniales, el tema de finanzas no estaba. Había tema de
¿quieres hijos o no quieres hijos? ¿Quieres, qué religión van a practicar en tu casa? O sea, nos preguntaban muchas cosas y nos hicieron un muy buen examen, pero yo no recuerdo haber visto la parte del dinero en ningún lado de el temario que nos explicaron. Entonces, creo que es algo bien importante que si a lo mejor todavía no se está usando mucho en las pláticas prematrimoniales, los chavos que piensan casarse sí deberían de empezarlo a ver de manera primordial, porque el tema del dinero es algo muy importante, es algo muy individual, porque a lo mejor si ambos trabajan, uno maneja su dinero como quiere y no estás acostumbrado a que te digan qué hacer con él, ni estás acostumbrado a tener proyectos en conjunto. Y ya cuando te casas, todo eso empieza a cambiar y empiezan a cambiar también, como les digo, o sea, las prioridades de la familia y pues hay que hacer ajustes. Entonces, considero que el tema del dinero es algo que sí o sí o sí se tiene que tocar antes de casarse, porque luego si no también por eso, por esa razón, por el dinero y por la mala administración, puede haber muchos divorcios. De hecho, la mayoría de los divorcios que hay es por temas económicos. Entonces, eso nos dice que es un tema primordial que se debe de tocar antes. Sí, sí, estamos muy poco educados para esto. La gestión patrimonial es muy nueva en la historia del hombre, del ser humano, de la actividad en pareja. Eh, Antes de que Adam Smith escribiera La riqueza de las naciones, en donde ya la ciencia económica se funda como eso, como una ciencia, hasta antes de ese punto era una filosofía, quien hablaba del dinero era básicamente filosofar sobre la riqueza. De hecho, en el catolicismo hasta hace muy poco tiempo, la gestión de la riqueza era un pecado. En esas películas del medievo, donde vemos al malo, es el que tiene el cofre lleno de Rico. monedas de oro. La avaricia es un pecado. Entonces, venimos arrastrando muchísimos temas mal conceptualizados en nuestra gestión patrimonial y la mayoría de ellos se corrigen o se potencializan en familia. En casa, en tu casa, ¿se hablaba de dinero? No, no, en mi casa no se hablaba de dinero, o sea, yo más bien, yo escuchaba peleas por dinero cuando yo era niña. Entonces, eso era lo que yo escuchaba. Nunca se sentaban a la mesa para platicar conmigo o con mi hermana acerca de que, bueno, este es el presupuesto familiar que tenemos. Claro que nos decían, esto ahorita no se puede, no es que ahorita no hay dinero, es que, y te empiezas a crear un poco estas creencias de, ok, no tenemos dinero y te lo empiezas a creer o tenemos problemas financieros, etcétera. Mis papás, la verdad es que no era que fueran súper mal administrados, o sea, eran ahorradores, eran trabajadores los dos, o sea, súper trabajadores, de hecho todavía lo son. Sin embargo, sí, con dos personas más, o sea, dos hijas, claro que era lo que te decía, o sea, si mis papás nunca hablaron antes de casarse de cómo se iba a administrar todo, etcétera, pues a lo mejor empezaron a tener broncas, y a lo mejor sí empezó a faltar un poco más de ingreso y era estirar la liga. Y claro que había broncas de dinero y eso era lo que yo escuchaba y con lo que yo me quedaba. Entonces, ¿qué yo podría pensar que el dinero causa problemas? ¿Sí? O que no tener dinero es algo que ya nunca va a cambiar y que a lo mejor siempre te vas a quedar así. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado, sobre todo ya cuando estás en la parte como jefe de familia o jefa de familia, el cómo hablas del dinero cuando los demás te están escuchando, porque los demás son miembros de tu familia y pueden ser miembros chiquitos como los niños, y qué se van a quedar, con qué ideas van a crecer, porque empiezan a agarrar ideas, pues a lo mejor de sus maestras, pero sobre todo de los papás, de los amigos. Entonces hay que estar como muy atentos cuáles son las ideas del dinero que se están llevando. Yo de entrada te puedo decir que a lo mejor cuando era niña las ideas que yo agarraba del dinero no eran nada positivas, o sea, no eran de una buena educación financiera, sí faltaba mucho eso en mi familia, pero también la ventaja, la gran ventaja es que ahora hay tantísima educación, tantísimos libros, o si no series, o si no podcasts, que te pueden ayudar a que cambies esa idea, que rompas creencias y que las empieces a cambiar por creencias nuevas y que desaprendas lo que aprendiste para que aprendas cosas nuevas. Y entre más trabajes esa mentalidad diferente, esa mentalidad del dinero, pues todo empieza a fluir de manera más sencilla también. Hay un cambio que me parece que es muy importante y es muy reciente, es ya en nuestra generación.
¿Crees que la mujer cada vez adopta un papel más protagónico dentro de la gestión patrimonial de la familia? Porque obviamente ya aporta de forma importante ingreso. Esto todavía con mis papás, con mis abuelos era un poco diferente, ¿no? Tal vez con nuestros papás ya empezaba, ¿no? Este cambio, pero hoy ya es muy evidente. En tu punto, a través de tu punto de vista, a través de lo que tú has vivido, tú como profesionista, como ama de casa, pero también ya como profesional, llevando ingreso a casa y compartiendo y viendo a un montón de mujeres que tienen inquietudes, iniciativas, quieren crecer, quieren involucrarse en tu sector, ¿qué es lo que viene? ¿Tú qué ves en el futuro para, en cuanto al rol de la mujer en la gestión patrimonial? Yo creo que ya la mayoría de las mujeres, o al menos con las que yo he platicado, la mayoría ya trabaja y su mentalidad es: "No quiero depender de nadie más", porque hay historias de terror. Yo creo que todas las mujeres conocen a otra mujer con una historia de terror de que o el marido me dejó o mi marido se murió, yo no sé qué hacer, yo nunca he trabajado, sí estudié una carrera, pero nunca la ejercí por querer ser ama de casa, dedicarme a la familia, que no está mal, ojo, no está mal quererte dedicar a la familia, pero ¿qué tanta independencia financiera puedes lograr aún siendo ama de casa? Porque no está una cosa peleada con la otra. Y lo que yo creo es que ahorita el tema de las finanzas en la parte de las mujeres, como tú dices, ya está creciendo mucho. Ahorita las mujeres estamos mucho más educadas y discúlpenme, pero la mayoría somos mucho más capaces de tener una buena administración del dinero, más que los hombres, simplemente por la naturaleza y la Son biología de buenas nuestro. administradoras por Somos naturaleza, buenas claro. administradores, claro, y pensamos mucho también en la familia, en la protección de la familia, lo cual nos hace tener mucho más prevención en muchas áreas y ser conservadoras también. Los hombres tienen otras cualidades padrísimas, ellos son más arriesgados, este, buscan otro tipo de tema en inversiones y eso también es bueno y a las mujeres también nos debería de gustar esa parte del riesgo, pero dentro de la administración del dinero, la verdad es que somos muy buenas y hay muchas mujeres que no se creen capaces por lo que han aprendido desde toda la historia de que el hombre trabaja, el hombre administra y la mujer solamente la parte familiar. Qué bueno que eso ya está cambiando. Yo creo que el futuro de las mujeres es estar muchísimo más involucradas con el tema de finanzas. Hay muchas mujeres que ya son CEOs de muchas empresas y que realmente tienen una capacidad financiera muy, muy grande. Y eso es algo que tenemos que valorar, las mujeres que trabajan, que son independientes y autosuficientes, y que si tú, desde tu punto de vista, mujer, quieres ser ama de casa, que no te olvides también que dentro de ese rol tienes que encontrar la independencia financiera. Siempre tienes que encontrar la independencia financiera. ¿Por qué? O tener un emprendimiento, por un tiempo, o sea, a lo mejor cuando los niños son pequeños es difícil salirte del rol de mamá, pero, por ejemplo, mis hijos que ya tienen, 11 años, 8 años, la verdad es que ellos ya solitos, se cuidan y saben, ya no demandan tantísimo tiempo de los papás, y ahí es donde a lo mejor puedes encontrar una ventanita para tener también tu propio negocio, tu propio emprendimiento, aunque sea por medio tiempo, encontrar un trabajo, pero que puedas también desarrollarte en otras áreas por si en algún momento se llegara a ocupar. Si tu matrimonio está feliz y todo bien y nunca pasa nada, qué bueno, pero qué padre que tú tengas esa libertad de tomar decisiones también con tu propio dinero para tema de tus hijos, de tu retiro, de lo que quieres hacer con tu lana, tus inversiones y tus ahorros, porque eso es algo individual. Así es como pienso yo. Sí, sí, la gestión patrimonial creo que por arriba de todo es un ejercicio de autoconocimiento, de introspección. El cómo manejamos nuestro dinero generalmente es una sombra que identifica nuestro temperamento. Somos como movemos nuestro dinero o movemos nuestro dinero de acuerdo a cómo somos. Pero es algo también que vamos descubriendo. Y en muchos casos hay un evento, hay una persona que marca que es un revulsivo. En tu caso, ¿hubo alguna mujer o algún evento que determinara quién es hoy Cintia Rodríguez? Sí, claro. Mira, en mi familia, la parte de la familia de mi mamá, la mayoría de las mujeres trabaja, ¿ok?
Entonces, eso es prácticamente un matriarcado en la parte de la familia por parte de mamá. Y yo crecí con eso. Entonces, yo sí crecí viendo a una mujer que es mi mamá, que ella trabajaba y trabajaba todo el día, le iba bien económicamente, le gustaba su trabajo. Y esa parte, pues la verdad es que yo sí crecí con eso también, el tener esta independencia económica en esa parte y que al momento de casarme pudiera aportar a la familia o ser jefa de familia, siempre pasó por mi mente, siempre pasó por mi mente. Y yo de mi mamá, pues sí aprendí eso, que tengo que ser una mujer trabajadora, valerme por mí misma. Y como también en mi familia hubo algunos divorcios, pues yo también crecí con esa idea de que cualquier cosa que pase, yo tengo que aprender a valerme por mí misma y no puedo depender de nadie, de nadie. Y también hay historias familiares, ya no tan cercanas, pero en donde, oye, a veces la mujer le deja la responsabilidad a los hijos y los hijos dicen, zafo, yo no me voy a hacer cargo, yo tengo mi familia, yo, ¿cómo le hago para cuidarte, mamá? Y yo digo, "Ay, pues ya que soy mamá, claro que no quisiera yo dejarle a mis hijos o sentir que soy una carga para ellos, no quiero, quiero ser autosuficiente". Entonces, mi mamá, la verdad es que sí, en el tema económico, sí me enseñó mucho en la parte de tú tienes que valerte por ti misma y tú puedes sacar adelante a tus hijos, tú solita, tú lo tienes que lograr, tú debes de poder con esa responsabilidad. Si tu pareja te apoya, te ayuda y tienen estabilidad económica y todo bien, excelente. Pero si en algún momento tienes que ir por tu cuenta solita, tienes que poder. Y eso lo tengo bien grabadito. En el emprendimiento va tomado de la mano de la independencia. Y en tu sector, en el sector asegurador, es muy importante este concepto del ser emprendedor, de la automotivación, del ir no solo, pero sí este modelo de negocio de este sector que lleva mucho este empujón, ¿no? El yo puedo, si me explico, a lo mejor un Sí, poco diferente al mercado de valores, en donde el respaldo de la institución, del intermediario, pues siempre te arropa de una forma diferente, es un poco más paternalista. En tu caso no, el sector asegurador siempre empuja, ¿no? A quien se decide involucrar en esto. ¿Cómo empezaste en esta parte sí, de, ahí voy, ¿no? Fue como el claro. borras, alguien te dijo, mira, este es un seguro de vida, este es un total. ¿Cómo fue esta parte? Okey. Cuando estuve trabajando en la promotoría, yo tenía un trabajo de pasapapeles, ¿no? Ayudante administrativo, para no decirle tan feo. Yo era ayudante administrativo, me pagaban poquito, hacía poquito, estaba apenas aprendiendo. Y yo me acuerdo que un agente se me ¿Qué edad acercó. tenías? ¿Yo? Sí, Sí, en yo ese tenía, momento. en ese entonces tenía 20, no recuerdo si 22 o 23 años. O sea, ya fue hace 12 años, pues, tenía 23 entonces. Y se me acercó un agente, que siempre lo menciono en todas las entrevistas que me hacen, porque, pues, siempre me dicen: "¿Cómo empezaste?". Y bueno, menciono a Eduardo Telles, porque él se me acercó y me dice: "Oye, estás muy joven, veo que vas empezando y que, tu mamá trabaja aquí, tu hermana trabaja aquí, tu tía trabaja aquí, y prácticamente tienes un montón de familia trabajando aquí, ¿no? Y por eso estás aquí. Entonces, vas a terminar trabajando aquí". Y yo le dije: "No, es algo temporal". Y me dijo: "Pues, ¿tú qué quieres hacer?". Y yo le dije: "Bueno, es que yo quiero trabajar en otro tipo de empresa, me gustaría algo de recursos humanos", no sé qué. Me dice: "Es que no importa en dónde estés, siempre si vas a ser una empleada, vas a ganar un tope de sueldo". Y yo le dije: "Pues sí". Dice: "Y te vas a tardar años en escalar". Eso fue lo que me dijo. Entonces le dije: "Bueno, ¿y tú qué me propones, verdad? ¿O qué? ¿O por qué tienes esta plática conmigo?". Me dice: "Porque estás muy chava, veo que tienes como, pues, habilidades que yo creo que a ti te podría funcionar lo que yo hago. Yo soy agente de seguros, me va muy bien, y a lo mejor tú podrías hacer lo mismo aprovechando que estás recién salidita de la universidad, antes de que te empieces a enrolar en el godinato, ¿por qué no emprendes tú? Y eres diferente
a las demás personas de tu familia que ya entraron aquí para quedarse aquí y tú mejor emprendes. Y claro que me dio miedo porque le dije, bueno, pero ya no voy a tener un ingreso fijo y nada más voy a tener que depender de lo que yo haga. Y me dijo, claro, me dice, pero mira, aquí habemos un montón de agentes que somos exitosos, que lo hemos logrado y a lo mejor tu familia te apoya un ratito. Entonces yo platiqué con mi mamá, le dije, oye, ¿cómo ves? O sea, si me empieza a ir de que requete mal, me vuelven así de que adoptar en el trabajo y puedo regresar. Y me dijo, claro que sí. O sea, tienes las puertas abiertas, pero si quieres intentarlo, inténtalo. Y dije, pues bueno, no tengo nada que perder, tengo todo que ganar. Entonces ahí fue cuando me aventé al tema de ser agente de seguros. Y las capacitaciones, pues obviamente las empecé a recibir por parte de la aseguradora con la que empecé. Y ahí empecé, pero literal como el borras. Yo no sabía nada de seguros, yo no sabía tampoco nada de ventas. Y ahí fui aprendiendo poco a poco y fui descubriendo que es un trabajo complicado y que no era tan fácil como yo me imaginaba. Ahí al final te perdí un poco por el tema del internet, pero bueno, es parte de la magia de grabar a través de internet. Bueno, y tú ya te fuiste metiendo a trabajar, generaste ingreso, generaste ahorro y luego esto obviamente pues se fue canalizando hacia algún activo de inversión. ¿En qué fue en lo primero en lo que invertiste? La primera cosa que compré, el primer instrumento que tuve, que es un instrumento de vida con ahorro, fue una póliza que justamente me dijo Eduardo Telles, el agente que te digo que me involucró en esto. Me dijo, mira, esto es lo que más se vende en las aseguradoras para personas jóvenes o para mamás que tengan hijos o para personas que quieran tener una protección y aparte recuperar dinero garantizado. No es como tal un instrumento de inversión, porque al final es una recuperación garantizada mediante un vehículo de un seguro de vida. Pero como tiene una parte de ahorro y sí vas a recuperar dinero, eso fue lo primero, la primera idea con la que yo me quedé cuando tenía 23. Dije, a ver, no conozco de inversiones todavía. ¿Aquí arriesgo algo? No. ¿Me van a dar mi seguro de invalidez en caso de que algo me pase? Sí. Seguro de vida, dije, bueno, pues ahorita si me muero, a nadie le va a faltar dinero, ¿verdad? Pero si trae un seguro de vida, pues tampoco está de más. Ahora que soy mamá, los valoro mucho, esos instrumentos, porque tengo varios, no nada más tengo uno. Pero ese fue el primer instrumento. Y yo dije, bueno, cuando tenga 65 voy a sacar tanta lana garantizada y mientras estuve asegurada todos estos años, está bien. Eso fue lo primero que compré porque la gente me dijo, esto es lo que tú vas a empezar a vender también, así que revísalo, si te gusta, pues entiéndele bien para que tú le saques beneficio para ti, pero también para que se lo puedas explicar a tu mercado. Y eso fue lo primerito que tuve. De los primeros seguros de vida que se acercaron a venderme a mí, en aquel momento, hace 24 años, yo iba igual terminando la carrera, empiezas a trabajar y llega alguna gente y te empieza a ofrecer algún vehículo de cobertura. Eran muy comunes los seguros en dólares. Sí, México y el mundo ha cambiado y la inversión en dólares siempre tiene que ser, siempre se tiene que ver como una parte de la distribución, de la diversificación de tu patrimonio. Hoy que nos estamos comiendo las uñas por cómo se mueve el tipo de cambio, ahí yo quiero dar una opinión muy personal, me parece que un tipo de cambio a 18.50 es un tipo de equilibrio, un tipo de cambio de equilibrio bastante eficiente. Si como empezó la administración actual hubiéramos pensado que el tipo de cambio iba a estar a este nivel, cualquiera te habría dicho, perfecto, yo te lo claro, firmo. Entonces, bueno, pues de estar en 16.5 a 18.5, pues me parece que el mundo no se está acabando, no éramos ni Suiza ni Noruega a 16.50, ni tampoco somos hoy Zimbabue o Angola a 18.50, ¿verdad? Pero totalmente. en tu punto de vista, la inversión en dólares, ¿cuándo debe de existir? ¿Cuándo no? Platícanos ahí un poquito. Sí, fíjate que la inversión en dólares siempre tiene que estar, sobre todo porque México es vecino de Estados Unidos y estamos en un país que pues está también muy dolarizado en muchas cosas.
muchas veces en los bienes raíces, muchas veces también en la educación que pagamos para nuestros hijos, en las universidades, los hospitales, o sea, todo está también muy dolarizado. Entonces, claro que tenemos que pensar en dólares y los instrumentos en dólares al final son muy buenos porque como tú dices, a corto plazo es muy riesgoso si lo estás viendo como que le quiero ganar rápido. Chin, hubiera comprado la póliza en dólares ahorita porque pues ya sé que ya subió, etcétera. Eso es muy riesgoso, pero todos los seguros de ahorro, que son muy populares en dólares, se piensan mucho a largo plazo y son plazos de 10 años, 15 años, 20 años o hasta que te retires. Entonces, claro que va a haber una ganancia por efecto de tipo de cambio, que te va a convenir a la larga. Hay muchas gráficas que podemos consultar de cómo se ha movido el tipo de cambio y vemos que es una gráfica con mucha volatilidad, pero a la larga la gente le gana como quiera, tanto en suma asegurada como en la recuperación del capital. La verdad es que a mí el tema del dólar sí me gusta, o sea, sí me gusta invertir en instrumentos dolarizados por el efecto de tipo de cambio que puede tener en una inversión de largo plazo. Yo soy muy largoplacista. Yo casi nada tengo en inversión de corto plazo. Sí algunas cositas, pero la mayor parte de mis inversiones son siempre pensando en metas de más de 15 años y trato de enfocarlas casi todas, si no son para la educación de mis hijos, que todavía falta un ratito, faltan como unos 15 añitos, para unos un poquito menos, 13 años, y todo o para mi retiro, pero sí pienso muchísimo a largo plazo. ¿Por qué el mexicano piensa tan poco en gestionar de largo plazo su patrimonio? Mira, yo creo que todas las personas que nos dedicamos al sector financiero aprendemos que en el largo plazo hay mucha minimización de riesgos. Entonces, a veces el poder tomar instrumentos riesgosos, pero a largo plazo le baja bastante el término riesgo o volatilidad, porque igual a la larga sí le vas a ganar si te diversificas bien en tus inversiones. Eso es lo que a mí me gusta de largo plazo y que también tengo una mentalidad en donde no soy tan pesimista, o sea, yo pienso de que sí voy a llegar, o sea, y a lo mejor voy a vivir 90 años porque mis abuelos vivieron 85 y como la esperanza de vida va incrementando y todo, pues capaz si yo vivo mucho más. Entonces, yo sí pienso de esa manera. Siento que el tema de pensar a corto plazo es porque no hay suficiente educación financiera para que los chavos realmente puedan ver todas las ventajas del largo plazo en efecto de inversión, como minimizar la volatilidad, minimizar los riesgos, el efecto del interés compuesto en el tiempo también. No se piensa mucho en eso. Los chavos a veces no saben qué es el interés compuesto y cómo funciona y que solo sirve si inviertes en periodos de 20 o 30 años. Entonces, en esa falta de educación es donde la gente se pierde y quieren pensar a corto plazo. Además de que ya los niños, por ejemplo, ahorita crecen con esta necesidad por el tema de el teléfono, de la tecnología, de cómo van cambiando las cosas, de que todo es rápido. Ya no quiero anuncios, ya lo pido por Amazon y me llega al día siguiente, entonces todo es rápido, 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 rápido quiero ver rendimientos y por eso a veces rápido te metes en unas broncas financieras muy grandes. Ese es el tema. Sí, sí, hace ratito que hablábamos de la libertad financiera, pensaba, reflexionaba un poco en que este concepto, ahorita hilándolo con lo que explicas del cortoplacismo, de la rapidez que uno busca en la mayoría de los resultados de lo que uno haga, si en efecto hoy el mejor buscador es el que te encuentra en la menor cantidad de microsegundos la respuesta que tú quieres, todo en general se ha vuelto algo que nos apremia, todo urge, pero lo que no es urgente es adquirir experiencia. Y la experiencia en la gestión patrimonial es bien importante, Cintia, porque me parece que para poder aprender a manejar nuestro patrimonio, nuestro dinero, a veces es importante también meter la pata. Pero también no siempre tenemos puros errores. ¿Cuál consideras tú que fue tu mejor inversión que has hecho hasta el día de hoy? Pues, la verdad es que todas las inversiones que he hecho hasta ahorita considero que son buenas. O sea, la mejor inversión, si a lo mejor lo podemos pensar ahorita por efecto de que estoy viendo, ahora sí que en un efecto de corto plazo, la recuperación es un plan personal de retiro por el tema fiscal.
pero esa siento que es una de mis mejores inversiones, porque inmediatamente tuve un beneficio fiscal al contratar mi plan de retiro. Y un plan de retiro bueno, pues digamos que evidentemente es a largo plazo, va a ser exento de impuestos cuando tenga 65 años, puedo ver un efecto fiscal inmediatamente al año siguiente de haberlo contratado. Es un plan donde puedo diversificar, es un plan donde tengo diversificación en dólares. Esa es una de mis mejores decisiones, que sí estoy pensando en mi retiro a largo plazo y que estoy viendo un efecto inmediatamente en mi pago de impuestos o en mis saldos que me puedan salir a favor. Esta es una para mí de las mejores inversiones, pero una también de las mejores inversiones que he hecho igual es, eh, te digo, todos los seguros que tengo, los seguros educativos para mis hijos también, invertir también en educación. Muchas veces dices, oye, es de no, ahí no vas a recuperar. No, claro que vas a recuperar, porque si utilizas esas herramientas de educación que tienes, ya sea, por ejemplo, pagar estos cursos para aprender ya sea más de inversiones o aprender también, por ejemplo, a cómo hablar en público. O sea, es algo a lo que le voy a sacar provecho y le voy a sacar dinero si yo realmente lo pongo en práctica y empiezo a utilizar la información que aprendí. Entonces, no simplemente la mejor inversión es puse dinero aquí y me va a retornar tanto, sino también yo estoy invirtiendo en mí misma para tener mejores capacidades, mejores aptitudes y poder tener ingresos igual más altos o clientes de mejor nivel. ¿Me explico? Eso es lo que yo considero que son muy buenas inversiones. Sí, sí, la inversión generalmente es sacrificio, es generalmente postergación, ¿no? Y la postergación cuesta mucho trabajo, ¿no? Por lo que explicábamos, todo lo queremos al momento y tenemos que decidir esperar, ¿no? Por decirlo, algo que puede desmotivar, pero todo está tarde que temprano, ahorita que hablabas sobre el tema de tu PPR, pensaba yo, queremos llegar, queremos tener el mismo optimismo que tú tienes de que voy a vivir 90 años, pero resulta que a los 90 años va a ser bien complicado que sigamos trabajando, también como que la idea de que alguien nos mantenga y pues literalmente con lo que la Afore nos va a dar, pues difícilmente va a alcanzar. Yo todavía, Cintia, tuve la fortuna de entrar a trabajar 3, 4 meses antes No, no me digas ajá, de que cambiara, exactamente. qué suertudo, De qué que, padre. entonces, bueno, pues, pero Fue para toda oportunidad. la generación que viene ya Claro, atrás de mí, va a ser muy difícil ya esto. bien. Y es algo, una labor en la que tenemos que empezar a pensar hoy, como decía aquel candidato que luego se volvió presidente, ¿se acuerdan? En los que no, hay que ver por ahí un video fue, si no mal recuerdo, un debate presidencial, era Vicente Fox, debió de Sí, haber sido la Bastida, y no me acuerdo quién sería el otro, creo que Cuauhtémoc Cárdenas, en donde Fox decía hoy, y todo lo que le preguntaban decía hoy, hoy, hoy. hoy, hoy, Bueno, hoy. es empezar exactamente a lo mismo, ¿no? Hoy tenemos que empezar a trabajar en pensar cómo vamos a vivir cuando ya no podamos trabajar. Eso es muy difícil para la mayoría de mexicanos todavía, ¿no? Sí, yo creo que esa parte de igual, ver algo que todavía falta tanto tiempo, porque es empezar desde que empiezas a trabajar. Y si empiezas a trabajar como yo a los 23 o a los 22 o a los 18, pensar que todavía faltan 40 y tantos años para que te retires. Claro que dices tú, tengo tiempo, pero que si de sobra. Ahorita déjame armarme de cosas ahorita, comprar ahorita para tener ahorita y gastármelo ahorita. La cosa es lo que platicábamos antes, que si tú empiezas a los 18, porque empezaste a trabajar a los 18, si tú empiezas a los 20, a los 23, es muy diferente el poco dinero que tienes que invertir para tener una muy, muy, muy buena recuperación con un esfuerzo, porque yo más bien en vez de sacrificio es nada más cambiarle tantito la palabra y verlo como un esfuerzo donde va a haber una recompensa, no va a haber sufrimiento. Es un esfuerzo como cuando uno se levanta para ir al gimnasio para tener una buena salud. Estoy esforzándome porque quiero vivir bien cuando esté más grande, estoy esforzándome porque quiero tener un cuerpazo ahorita. Ah, bueno, pues así como tal, esfuérzate para que tus finanzas estén fuertes ahorita y en el futuro. Yo lo que les digo a los chavos es, entre más pronto empieces, con menos esfuerzo, vas a tener mucho más capital al final que si empiezas 10 años después. Vas a tenerte que esforzar el doble, y si empiezas después el triple, y vas a tener una recuperación 3 veces menor.
Entonces, ¿qué sentido tiene si puedes empezar desde ahorita, invirtiendo muy poquito? Y por eso todo siempre lo tenemos que trasladar a porcentajes de inversión, porque ya cuando lo piensas en un porcentaje, dices, bueno, si estoy ganando 10,000, no puedo invertir 1,000 y organizarme con los otros 9. Si estoy ganando 20, no puedo meter 2,000 y organizarme con lo demás. Claro que sí se puede, porque es un 10% y un 10% no te va a dejar totalmente en la calle. Y al final, cuando ya empiezas a empaparte en temas de finanzas y escuchas que todos los financieros dicen, tienes que hacerlo, es parte de la vida financiera sana. Tienes que ahorrar, tienes que invertir. No le puedes sacar la vuelta a eso. No puedes hacerlo. Tienes que mentalizarte que es parte de la cultura. Voltea a ver otros países, voltea a ver Estados Unidos, voltea a ver la gente que vive en Europa. Bueno, España no tanto porque se parecen mucho a nosotros, pero voltea a ver otros países, los alemanes, etcétera. Ellos tienen una mentalidad acerca del ahorro enorme. Y a mí me sorprende que Estados Unidos está aquí cerquitita y no puede ser posible que haya tanta diferencia de la cantidad de personas que invierten en la bolsa en Estados Unidos con el porcentaje del 2-3% que tenemos aquí en México, contra un 70 ya. Es increíble la diferencia en las culturas que tenemos, pero es algo que podemos empezar a cambiar si realmente te quieres informar en estos temas. Tienes que empezar por la parte del ahorro y de la inversión, porque en México, no me vas a dejar mentir, Edgar, tenemos buenos instrumentos fáciles de usar para todos los mexicanos. Sí, sí, en México ya 7 de cada 10 personas tienen un teléfono inteligente, que es tal vez hoy el vehículo, la herramienta financiera más poderosa que hay en el Claro. mundo, pero también esa herramienta que puede potencializar tanto el sector financiero puede convertirse en un gran riesgo. ¿A dónde voy, Cintia? Eh, Hace ratito mencionabas ese analfabetismo financiero en el que crecimos. Había muy poco contenido, pues por ahí existía a lo mejor un par de periódicos, ¿no? El Economista, El Financiero, en la mayoría de los otros diarios, la parte de finanzas era una o dos hojas, había un comentario de un par de minutos en el noticiero de la mañana y en el de la noche, y en el radio pues igual, más o menos, ¿no? Y esto cambió drásticamente, la inmersión digital de la pandemia también profundizó todo esto. Hoy hay N cantidad de generadores de contenido financiero. Y lo mismo encontramos en Cintia, que es una profesionista con mucho tiempo, que se ha hecho de un hombre, de un renombre dentro del sector, que encuentras a alguien que te dice, te vas a volver rico de la noche a la mañana con esta plataforma de inversión, mira, pícale aquí y tráeme a 3 conocidos, y el día cuando te das cuenta, pues era un esquema Ponzi, era una pirámide, y te estaban embaucando, estaban robándote la lana. Pero hoy ese riesgo, ¿cómo lo podemos identificar? ¿Cuáles son las banderas rojas que debe de tener una persona que, al igual que tú y que yo, teníamos esa inquietud y que no sabían por dónde empezar? ¿En dónde deben de focalizar? Ahí sí y ahí no. Yo creo que uno de los puntos más importantes que yo pongo así como lo primerito en lo que te debes de fijar es una institución regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Está supervisada por alguna institución como la institución de seguros o, a ver, ¿qué onda? ¿Hay regulación aquí en México? No, es que está regulada ahí en Timbuktu, no importa. Ahí sí, no importa, porque si algo pasa, no te vas a ir a Timbuktu a pelear tu dinero, ¿verdad? Entonces, ¿está regulada en México por la comisión? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, para mí es un punto bien importante. Es que no está regulada, Cintia. Fíjate que me dijeron que estaba en proceso de, no está regulada. Espérate a que esté 100% regulada y luego ya te metes a invertir ahí. Eso para mí es un red flag. Número 2, rápidos rendimientos. Garantizados. ¿No? Cuando sumas esas palabras que dices, oye, suena bastante bien, red flag. O sea, no existe una ganancia rápida, garantizada, en donde superes una tasa de interés más grande que la que tiene Banco de México. Entonces, si llega alguien y tú sabes que la tasa de Banco de México ahorita está en un 11% y te dicen, te garantizo, mira, que te lo firmo, que te voy a dar
el 1% mensual, o sea, imagínate, o sea, ¿cuánto es? ¿No? Y si tú dices: "Oye, te voy a dar el 1 por", hay unas que te dicen: "Te voy a dar el 1% diario", y dices: "A ver, ¿cómo? A ver, Nos si tú me vamos para estás". allá a invertir, ¿qué hacemos aquí? Claro, exactamente, ¿qué estamos haciendo aquí? Entonces, ahí es donde, oye, no tiene regulación, te están pidiendo que invites a unas personitas tú también, porque si tú las invitas hay un esquema donde el referido y a ti te pagan y te dan otro rendimiento, o entras a otro esquema de rendimientos más alto, es definitivamente algo Ponzi, es una estafa piramidal y tienes que tener mucho cuidado. Entonces, no confíes en rendimientos superiores a los que te pueda estar ofreciendo Banco de México, CETES, enfócate en eso como para saber qué tan alto es el riesgo. Si te dicen, te voy a dar un 20-25% anual, pero no te preocupes, es garantizado. No es cierto, no es cierto, porque la tasa libre de riesgo en México hoy por hoy es en un 11. ¿Cómo tú me estás ofreciendo más? Luego, hay instituciones, por ejemplo, como las financieras populares, que sí tienen tasas de rendimiento del 15, del 16%, algunas del 17%, pero son instituciones reguladas, supervisadas. Las puedes buscar en la página de sociedades financieras, ahí en el gobierno, en una página gubernamental, y ahí busca si está regulada, si está autorizada para estar operando, desde cuándo, si pueden captar recursos públicos y todo. Y ahí es donde tú te das cuenta, ok, mi dinero se va a proteger hasta cierto monto en esta institución y si me están ofreciendo un rendimiento mayor a la tasa libre de riesgo, pero bueno, o sea, es una institución que al menos está regulada y puedo invertir ahí cierta parte de mi capital, nunca el 100% de todo, pero creo que esos son puntitos importantes. Sí, sí, ahorita que hablabas del sector de ahorro y crédito popular, ha crecido en México muchísimo. El Sí. otro día leía un libro fantástico, es del Fondo de Cultura Económica, en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León, en donde se hace una recopilación de cartas de gente que perdió su dinero durante la crisis hipotecaria subprime. Son cartas que los ahorradores, que los inversionistas de diferentes instituciones en Estados Unidos le enviaban a Lehman Brothers, a bancos que acabaron quebrando, y prácticamente en todos los casos en donde hubo algo de dinero que se rescató, en las cartas se mencionaba al final, o algún párrafo iba destinado a mencionar que ese dinero se iba a canalizar en el sector de ahorro y crédito popular, que bueno, está regulado, supervisado, auditado aquí en México por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Allá muchísima gente dejó de creer en el sistema financiero convencional. Y bueno, pues aquí en México la gente tiene ese abanico, ¿no? Ya hay una ramificación de instituciones que cumplen con la regulación para poderlas utilizar como una herramienta, como un instrumento de diversificación. Y ahorita yo utilizando el concepto de diversificación, en lo personal me parece que es una de las enseñanzas más grandes que yo he aprendido en el tiempo que llevo asesorando gente y también invirtiendo. No hay que tener todas las canicas en la misma canasta, ¿no? De un lado está el dinero etiquetado para la educación de mi hijo, en otro lado está el dinero etiquetado para la jubilación, hay que tener siempre un seguro, una cobertura, que es algo que Claro. además creo que la pandemia nos enseñó, algunos por la buena, otros por la mala, pero el tener una cobertura de vida, una cobertura de gastos médicos mayores, hoy ya es algo que debe de tenerse como un foco dentro de nuestro esquema patrimonial, ¿verdad? 100%. Sobre todo ahorita que comentabas en la parte de el gasto médico, que muchas personas dicen, pues es que es un gastote y mira que no puedo con ese gasto. Yo lo que les digo es, velo de esta manera, tienes que tener un fondo de emergencia. O sea, tienes que tener un fondo de emergencia y el fondo de emergencia tiene que ser 3, 6, 1, 2, dependiendo de qué tan robusto lo quieras hacer, años de ingreso o gastos fijos, como lo quieras ver, como quieras hacer tu fórmula, pero tienes que tener un gran fondo de emergencia. Y desgraciadamente en un tema de salud, ese gran fondo de emergencia se te puede acabar en un día. Entonces, si tú tienes que estar preparado con ese fondo de emergencia, que puede ser para que a lo mejor pierdes el trabajo o hay muchas emergencias que pueden surgir a lo largo de la vida, pero muchas de esas emergencias sabemos que son de salud y también por eso te empiezas a preparar con el fondo de emergencia por si algo pasa. La cosa es que si tú tienes que juntarnos, imagínate que el fondo de emergencia de una persona
de 6 meses o de un año son 100,000 pesos. Yo digo, ¿por qué de esos 100,000 pesos? Si tienes veintitantos años y el seguro te sale en 15,000, no agarras 15, pagas tu seguro y es parte de tu fondo de emergencia para la parte de salud. ¿Por qué? Porque ahorita estás quitando de tu fondo de emergencia 15. Tú tienes que tener 100 como quiera. Quitas 15 de ahí, metes el seguro, ya pagaste un año y todos los eventos que te puedan pasar de salud, ya no nada más tienes 100, tienes millones de pesos ahí y no te vas a descapitalizar. Entonces, es nada más cambiar el concepto del seguro de gasto médico como, uy, un gasto, un seguro que qué hueva, tengo que comprar, pero ahorita estoy sano, pero mételo como tu fondo de emergencia. El fondo de emergencia sabemos que lo necesitamos. La mayoría de la gente hace su fondo de emergencia, quiere tener un fondo de emergencia. Complementalo con el seguro. Una partecita de esa lana que le ibas a meter al fondo de emergencia es para tu seguro de gasto médico y velo de esa manera, complementalo. Claro, claro, porque invertir es, pensar en lo mejor, pero estar preparado para lo peor. Ahorita que hablabas, yo pensaba, no nada más la parte de salud, la gente que vive en Acapulco, hace muy poco Sí. tiempo se enfrentó a pérdidas patrimoniales gigantescas. Vemos en las noticias, una casa, un departamento deshecho por un huracán y pensamos, ¿no? ¿Qué habría pasado si hubiera sido mi casa, si hubiera sido mi departamento? Son cosas como, son como terapias de choque, ¿no? Y Sí. en muchos casos, lamentablemente, la gente la tiene que vivir en carne propia para decir, hoy hubiera tenido mi seguro de vida, hubiera debido de tener mi seguro de casa, el de gastos médicos mayores. Es bien importante esta parte. Yo te quiero compartir que el primer seguro de vida que yo compré, lo compré en una aseguradora que existe todavía en México, se llama Prudential, Ok. y bueno, hicieron su labor de venta, todo fantástico, pero fue al final cuando me pusieron un video, un video de esos que te hacen llorar, o sea, un video en donde te muestran, ¿no? La vida de una persona, cómo se Emotivo, va, emotivo. así va creciendo, tiene a su hijo, lo manda a la universidad, y pues si un día se muere y hace una carta de amor que cuando le llegan a entregar a su hijo el dinero, se le dan también la cartita, y bueno, en ese momento, pues obvio que firmas, ¿no? El pensar en la gestión patrimonial tiene mucho que ver en cuánto piensas por tu familia, ¿no? En cuánto, porque es más 100%. allá del dinero, porque al final, pues el dinero, sí es dinero, ¿no? Va y viene, pero la salud, pero por ejemplo, un hijo yendo a la universidad, enfrentarse a una situación crítica, cuando tú ya no estás, qué es lo que dejas o qué no dejas, creo que es la principal motivación de tener alguna cobertura. Sí, de hecho, bueno, sabes que los agentes de seguros también podemos elegir con quién queremos trabajar. Por eso buscas un poco el mercado que quieres tú también al momento de querer hacer tu clientela. Así como el cliente te elige a ti como su asesor, tú puedes elegir también a tu cliente. Y uno de los puntos importantes de que yo tengo que ver en la cita es si es una persona que realmente está preocupada por su familia o por él mismo, porque también platico con un montón de chavos que, pues no, ¿verdad? No tienen familia todavía, entonces, pues es, oye, pero ¿te preocupas por ti, por tu independencia económica? ¿Realmente te preocupan tus finanzas? Porque si no es así, no puedo trabajar con ellos, porque sí necesito personas que realmente tengan esta inquietud de querer tener, y como tú dices, una buena gestión patrimonial con la parte de seguros, en la parte de inversiones, eso es bien importante. Y cuando trabajo, por ejemplo, me ha tocado, porque hay de todo en esta vida, me ha tocado también que platico con papás y que me dicen, pues es que si yo me muero, ahí que mis hijos vean cómo le hacen. Y yo no puedo trabajar con esas personas porque no les interesa la protección de la familia. Entonces, es un cliente que la verdad no quiero que sea mi cliente. Mis clientes son de otro estilo, tienen otro tipo de pensamiento y de mentalidad. Claro, claro, claro. Somos mucho la gente que nos rodea y la gente que nos rodea suele compartir con nosotros. Y en tu caso, Cintia, ya para ir concluyendo esta hora que se ha ido rapidísimo, ¿que hay algún autor, hay algún libro que haya marcado quién eres actualmente? Pues, en la parte digo, he leído algunos libros, muchos libros que leo son de aprendizaje, ya sea para el tema de finanzas personales,
que esos me los echaba cuando empezaba, antes de que existieran las series de Netflix, porque luego llegan las series más rápido a decirte con imágenes y todo, y pues la verdad, cuando te falta un poquito el tiempo, ya que tienes un montón de cosas que hacer, que soy mamá y todo, es más fácil para mí ver una serie de Netflix relacionada o una película relacionada con tema de dinero y sacar el aprendizaje que aventarme el libro, porque oigan, a veces termino tan cansada que el libro me hace dormir y ya no me lo acabo, ya no lo leo. Pero uno de los primeros libros que leí que empezó a cambiar, y un libro muy digerible, y muy viejito, entonces habrá cosas que a lo mejor no aplican tanto para las generaciones de hoy, pero sin duda te lo tienes que aventar como quiera, que es el primero que yo leí fue El Código del Dinero de Raymond Sansó, y es un libro que pues te enseña un poco de todo en la mentalidad del dinero, en cómo gestionar, en la parte de la seguridad financiera. Claro que habla también en la parte de seguros. Y yo decía, ay, pues yo estoy en eso, qué padre. O sea, el ver que otras personas expertas financieras que se dedican y que se han dedicado a eso pues toda la vida, te dan como una guía. La verdad, creo que eso ayuda muchísimo. Ese fue el primer libro que yo dije, órale, hay un chorro de cosas que yo no estaba contemplando, que yo no estaba pensando, tal vez yo no estaba pensando que mi retiro era tan importante desde ahorita. Y ese libro te hace pensar en todo eso, oye, ¿de qué vas a vivir cuando dejes de trabajar? O a quién le vas a dejar tu futuro, al gobierno. No, hombre, no, o sea, ¿cómo? Entonces, todo eso lo aprendí con ese libro primero y luego, claro, que Robert Kiyosaki, que ahora que lo veo de repente en TikTok y que le hacen entrevistas, lo veo medio loco, medio zafadillo, como que ya está bien raro su contenido, pero los libros que él tiene, que también ya tienen mucho tiempo, Padre Rico, Padre Pobre, claro que son libros que te dejan muchas enseñanzas en cuanto a la administración y a la gestión del dinero. La mentalidad del dinero, hay uno de Secretos de la Mente Millonaria y ese libro también que tú dices, oye, sí es cierto, o sea, si yo solamente estoy pensando el dinero como si fuera algo negativo, en vez de yo pensar que yo puedo, que yo tengo, que soy abundancia, todo eso que yo antes pensaba son mafufadas, ya después digo, claro que no. O sea, todo es parte de un sistema de creencias, el cerebro es muy poderoso y entre más información positiva acerca del dinero le metas a tu cabecita, pues más vas a poder concentrar o hacer que tu mente se enfoque en encontrar esas oportunidades para generar más capital, para ser una persona más previsora, para ser una persona más consciente del ahorro del dinero. Y cada vez se te va a hacer más fácil el tema del ahorro, de la inversión y de postergar un poco también la satisfacción de gastarte tu lana. Porque muchas personas piensan que el tema del ahorro, y eso lo aprendes en los libros, y ahorita también te platico de una serie de Netflix que se llama El dinero en pocas palabras, que ese es para chavos 100%, porque te habla de cosas súper sencillas, son episodios cortos, muy digeribles, donde te hablan un poquito de todo, de lo básico del dinero, y eso es lo que a mí me gusta, o sea, me gusta que ahorita haya este tipo de series que un chavo se puede aventar rápido y que dices, oye, son cosas que no me había planteado antes, pero ya me entró la curiosidad y en base a eso te pones a investigar un poquito más. Pero sí, son algunas de las cosas que sí me han marcado mucho y que, como te digo, entre más pones en práctica lo que lees, más fácil se te hace pensar que el ahorro no es un sacrificio y más bien es un esfuerzo con recompensa y es parte de lo que tienes que hacer con tu dinero. O sea, ya ni siquiera sufro cuando lo hago porque sé que en mi presupuesto hay presupuesto para gastar en pendejadas y hay presupuesto para invertir en cosas importantes. Entonces, todo se puede si lo sabes administrar. Si somos lo que pensamos y eso se vuelve un hábito, el ser positivo. Ya para concluir, Cintia, ¿cuál crees que es el hábito más importante de una persona que es financieramente independiente? El hábito más importante de una persona financieramente independiente, pues para mí es la inversión. O sea, es la única manera en la que realmente puedes confiar solamente en lo que tú estás haciendo por tu futuro. Yo puedo trabajar, o sea, porque podría ser de que, no, pues tener tu emprendimiento. Pero ¿qué pasa si yo tengo mi emprendimiento y nunca ahorré y nunca invertí? De repente me puede ir muy mal y sobre qué estoy haciendo mi futuro. De verdad voy a trabajar toda la vida y si me pasa un accidente y ya no puedo trabajar, entonces, ¿qué voy a hacer?
Entonces, yo creo que el empezar desde que empiezas con tu negocio, desde que empiezas a trabajar en una empresa, a ver el tema de la inversión como preocuparte por ti mismo, porque literalmente eso estás haciendo, ya sea para ahorita o para el futuro, pero es un tema de qué tan importante eres tú para ti, porque la verdad es que uno primero tiene que ver por uno mismo. Y si no estás viendo tú por ti, entonces, ¿quién va a ver por ti a un futuro? Entonces, ¿quieres ser económicamente independiente? Tienes que aprender a una parte de tu dinero, dártela a ti mismo, aunque sea más adelante. O sea, postergar esa recuperación para más adelante, pero forjar ese hábito creo que es de lo más importante para así a la larga poder tener realmente una independencia financiera en un futuro. Sí, estoy completamente de acuerdo y mientras más chiquitos empecemos, como lo decías, mejor. Cintia, ha sido un gusto poderte tener en este episodio del podcast Invirtiendo y Entendiendo. Concluyo como siempre pidiéndole a la gente que le dé un pulgar arriba, que lo comparta para que más personas que tienen los mismos intereses puedan saber de este tipo de información que estrictamente sirve para ayudarnos a tomar mejores decisiones de inversión. Cintia, Rankia es y siempre será tu casa. Muchísimas gracias, Edgar. Fue un deleite platicar contigo. De verdad que me caíste súper bien, me identifiqué contigo en muchas cosas, así que disfruté muchísimo esta charla. Espero que los que estén escuchando pues también hayan pasado un buen tiempo con nosotros. Estoy seguro de que sí, de que así será. A todos les deseo que tengan, como siempre, felices inversiones. Hasta pronto.